Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta Robert Fitzgerald escribió en Cobla habría atrapado lo siguiente: en los parques quemados por el sol donde descansan los domingos, o en los amplios yermos más allá de las ciudades, los equipos de gris se despliegan a través de la luz del sol. No hablaba sino de uno de los deportes que más letras tienen en torno suyo, el béisbol. Yo mucho tiempo pensé que era el fútbol. No, hay muchas más letras del béisbol. Cultivado por estadounidenses, caribeños y mexicanos desde hace más de un siglo, el béisbol ha sido objeto de la literatura de muchos de los... Y el béisbol es como escribir. Nunca puedes saber cómo te irá ni qué harás. Generando emoción, fiebre en la víctima, pitcher, catcher, fielder, bateador. ¿Víctima en qué grado? El búho viendo desde la sala de prensa. ¿A quién aplica? ¿Quién está emocionado? ¿Yo? Por su extraña forma, que se aleja de la usual imitación de un campo de guerra en otros deportes, escuche usted esto: el béisbol genera un extraño estremecimiento tanto en quienes lo conocen por primera vez como quienes lo son devotos desde la infancia. La literatura no pasó de largo esa pasión compartida por tantos aficionados. El escritor cubano Leonardo Padura, confeso amante de la pelota, escribió sobre el mayor misterio de este deporte. El béisbol es un deporte estratégico en el cual, cuando parece que no está ocurriendo nada, puede estar sucediendo lo más importante. En el mismo sentido, la leyenda estadounidense del deporte, Casey Stengel, The Old Professor, dijo que hay tres cosas que puedes hacer en un juego de béisbol: puedes ganar, puedes perder o puedes llover. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. No se asuste, también vamos a hacer un programa de fútbol próximamente. Ahora empecemos por el principio. El béisbol es el único deporte de conjunto en el que la defensiva tiene la pelota y en donde el ritmo está lleno de pausas, indispensables como los silencios en la música. En este libro, del que vamos a hablar más adelante, El brillo del diamante, Jorge Hernández y el Abulón Hernández, ni más ni menos, desglosan así las bases y los misterios de este deporte. Escuche usted: la pelota mide solamente 9 pulgadas de circunferencia, casi 23 centímetros, pesa apenas 5 onzas, unos 142 gramos, y está hecha de corcho envuelto en hilo de lana, cubierta con piel de vaca y cosida a mano mediante 126 costuras. En cada lanzamiento recorre 60 pies y 6 pulgadas, 18.44 metros, que es la distancia que va de la loma de picheo al plato. Puede avanzar a una velocidad de casi 100 millas, así como usted lo oye, y en el trayecto, dependiendo de la destreza del lanzador, puede desviarse, puede girar, dibujar una curva, tambalearse, cambiar de velocidad o ir como una centella en línea recta. El bat está hecho de fresno torneado, mide un máximo de 42 pulgadas de largo, alrededor de 106 centímetros y unas 2,5 pulgadas de diámetro, 6.35 centímetros en su parte más ancha. El bateador dispone de apenas una milésima de segundo para decidir pegarle a la pelota, y en esta circunstancia un hombre que falla 7 de 10 veces es considerado un héroe del juego. El béisbol es un juego pausado que demanda endiablados relámpagos de velocidad para practicarlo, y es el único deporte en el cual la defensiva siempre tiene la pelota, decíamos antes. Esa es la esencia del deporte, que no se ha modificado desde que se jugó el primer partido hace más de 2 siglos y medio en el Isaac Fields, en las riberas del Hudson, en Nueva Jersey. Décadas más tarde llegó al Caribe para después hacer su aparición en México. Esto forma parte de este libro, El brillo del diamante, que escribieron el Abulón Hernández y Jorge el biólogo Hernández, que tiene un nombre extraño de beisbolista. El béisbol llegó a México por la Puerta del Mar,
Llegó a Veracruz en la sentina de un barco a fines del siglo XIX. Venía de Cuba, del brazo de los emigrantes y de algunos estadounidenses empleados de casas comerciales que estaban al auge. En 1890 tocó el béisbol la península de Yucatán y hay quien asegura que llegó en una corbeta procedente de La Habana. Mientras tanto, en el Pacífico, un puñado de marineros estadounidenses del barco Montana descendió en el puerto de Guaymas para jugar un partido de pelota, sin reparar en el hecho de que estaban fincando la historia. Así rodeó la pelota la República Mexicana, que comprobaría su influencia y su permanencia recorriendo por entero el siglo XX. El brillo del diamante, ediciones del beisbolista, un libro que fue publicado ya hace algunos años y que hay que republicar en algún momento. Roberto Fernández Retamar escribió una de las más bellas líneas que se han escrito sobre la pelota en su poema Pío Time, alocución cubana que proviene de Pío Time, frase muy común en el béisbol callejero, donde la acción se detiene cuando pasa un coche, cuando el clima es inclemente o cuando se tiene algo urgente que hacer en mitad de la disputa. Escuche usted, bajo el polvo levantado al deslizarse en segunda, alimentando la hierba que se extiende en los jardines y que es surcada por los roletazos, o felizmente vivos aún, meciendo el gran sol de la una y la lluvia que hacía interrumpir el juego y hoy acaso sigue cayendo sobre otras gorras. Donde quiera que estén, reciban los saludos de estos jugadores en cuya ilusión vivieron ustedes antes y no menos profundamente que Joyce, Mayakovsky, Stravinsky, Picasso o Klee. Esos bateadores de 400 que macanean tremendo y ahora pasen la bola. La afiliación entre Cuba y el béisbol es absolutamente innegable, es parte, digamos, intrínseca del ser cubano. A pesar de que el fútbol ha ganado muchos adeptos últimamente en la isla, hasta hace algunos años, parafraseando la famosa locución de Allende, ser cubano y no ser pelotero era una contradicción incluso biológica. De acuerdo con el historiador cubano Félix Julio Alfonso, el béisbol fue el escenario de luchas alegóricas contra deportes importados de España, contra las corridas de toros y sirvió a la sociedad cubana como punto de organización y de reconocimiento público de los negros y los mestizos. El béisbol, siendo uno de los fenómenos culturales más importantes de la isla, ha dejado una estela en su literatura. Desde el libro El béisbol en Cuba, escrito y publicado en 1889, escuche usted, por el torpedero de Almenares, Wenceslao Gálvez, han recorrido en la isla ríos de tinta sobre el deporte rey. En 1933 fue publicada en Madrid la primera novela de Alejo Carpentier, Eque Jambao. En uno de los episodios de este relato, Carpentier presenta una descripción del ambiente del juego de pelota que se practicaba en las zonas rurales del país, en los campos de los ingenios azucareros. Cuenta el narrador, ni más ni menos que Carpentier, que en el ingenio de San Lucio, donde se desarrollaba la vida de la familia Cue, hay junto a los barracones de inmigrantes un descuidado terreno de pelota. El feudo de la novena local, que mostraba su trazado euclidiano invadido por los guisazos y donde podía distinguirse un zapato clavado en home. José Lezama Lima dijo en una entrevista en el año de 1949 que de todos los deportes el béisbol era su favorito para jugar y ver, y que durante su juventud llegó a ser un buen field en una novena organizada por los muchachos de Prado y Consulado. Publicado en 1950 en las páginas del Diario de la Marina, Lezama pretendió ser un historiador del futuro que reconstruye para sus contemporáneos un espectáculo del juego de pelota. El texto de Lezama comienza diciendo así: hay 9 hombres en acecho de la bola de cristal irrompible que vuela por un cuadrado verderol. Esa pequeña esfera representa la unión del mundo griego con el cristiano, la esfera aristotélica y la esfera que se ve en muchos cuadros de pintores bizantinos en las manos del niño divino. Los 9 hombres en acecho, después de saborear una droga de Kukulcán,
unirán sus destinos a la caída y ruptura de la esfera simbólica. Un hombre provisto de un gran bastón intenta golpear la esfera, pero con la enemiga de los 9 caballeros vigilantes de la suerte y navegación de la bolilla, jueces severísimos se reúnen, dictaminan y se ve después silencioso a uno de ellos, a uno de aquellos caballeros defensores, abandonar el jardín de los combates, la esfera de cristal en manos de uno de aquellos guerreros. Tiene fuerza suma para, si se toca con ella el ajeno cuerpo, 50,000 hombres de asistencia prorrumpen en gruñidos de alegría o rechazo. Si la esfera de cristal se pierde más allá de los jardines, el caballero de gris, con grandes listones verdes, a pasos lentos, sigue su marcha como si tuviese la recompensa de un camino suyo e infinito. Aquí está la bola de cristal. Otro país donde el béisbol es un deporte de multitudes es Japón. Una tarde de abril de 1978, Haruki Murakami asistió al estadio de béisbol Meiji-Jingu, que se ubicaba muy cerca de su departamento en la ciudad de Tokio. Ese día se celebraba el primer partido de la temporada entre los Yakult Shallows y los Hiroshima Carp. Murakami, seguidor de los Shallows, cuenta en un prólogo de su libro Escucha la canción del viento que el equipo que se apoyaba o que apoyaba era entonces un conjunto débil, con poco dinero y sin ninguna estrella que pudiera provocar favor entre los aficionados. El Meiji-Jingu era tan pequeño entonces que algunas de sus localidades no tenían asientos. En el área que Murakami se ubicó, ese día solo había una pendiente cubierta de césped, donde los aficionados se tendían para observar el juego de pelota. Cuando el juego comenzó, el cielo estaba completamente despejado y la pelota blanca brillaba con gran nitidez. El primer turno al bat le tocó a Dave Hilton, un jugador estadounidense de bajo perfil que recién había llegado al equipo. El lanzador inicial de Hiroshima fue Sotokoba. Hilton conectó su segunda bola y logró llegar a segunda base. El sonido limpio del bat resonó por todo el estadio, en el que se escuchaban algunos aplausos dispersos. En ese instante, Murakami, sin fundamento alguno, pensó esto: si quizá pueda convertirme en novelista. El hermoso y certero golpe de Hilton fue una suerte de epifanía. Murakami confiesa que en aquel momento cambió su vida por completo. Al terminar el partido, el joven que atendía un bar junto con su esposa tomó un tren hacia el distrito de Shinjuku, donde compró papel y una pluma estilográfica. Cada noche, después de cerrar el local, Murakami escribía en una de las mesas de la cocina. Unos meses después, cuando la temporada de béisbol estaba llegando a su fin, Murakami terminó el primer borrador de su primera novela. Contra todos los pronósticos, Yakult Shallows fueron campeones de la liga en aquel año, ganándole la final a los Hankyu Braves, un equipo que entonces contaba con los mejores lanzadores de toda la competencia. La novela de Murakami, titulada Escucha la canción del viento, fue publicada al año siguiente y al poco tiempo fue incluida en la lista de los finalistas del premio Gunzo para escritores noveles. Para entonces, el joven escritor preparaba ya su segundo trabajo, titulado Pinball, 1973. Ambos títulos pueden encontrarse publicados en español en ediciones de Tusquets. Haruki Murakami y el béisbol. Leonardo Padura escribió una de las más notables crónicas sobre la pelota, Soñar en cubano, crónica en 9 innings, que se encuentra en el libro Agua por todas partes, que tengo aquí, publicado precisamente por la editorial Tusquets. En esta crónica se mezcla la historia familiar del escritor con la historia del béisbol cubano, desde su llegada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, como hemos dicho, hasta la actualidad, en que el fútbol ha ganado para Padura demasiados nuevos seguidores. Hemos traído a esta sección del inicio de esta crónica del primer inning.
El gran sueño de la vida de mi padre fue ser jugador de béisbol, pelotero como decimos en Cuba. Alguna vez lo he dicho, en cuestión de sueños, en puridad, mi padre no fue un hombre demasiado original porque a lo largo de 150 años de historia, el anhelo de llegar a ser pelotero reconocido y famoso, aplaudido y querido, ha sido uno de los más frecuentes entre los hombres nacidos en la isla. Y también el que en más ocasiones se ha frustrado, pues de los millones de cubanos que han crecido y vivido con esta aspiración, solo unos pocos lo han logrado con plenitud y apenas unas decenas han entrado en el firmamento de los inmortales. Durante su niñez y parte de su adolescencia, mi padre dedicó todo el tiempo que pudo a practicar el juego de pelota. Lo hizo en terrenos baldíos de su barrio habanero natal, Mantilla, con los muchachos de la zona, pero nunca con la frecuencia que hubiese deseado, pues desde los 7 años se vio obligado a trabajar como ayudante de mi abuelo y mi tío mayor en el negocio de venta de frutas con el cual se sostenía la familia. Sin embargo, fue gracias a ese trabajo como, ahorrando centavo a centavo, pudo darse el lujo tremendo de comprarse un guante zurdo para jugar más y mejor a la pelota. Unos años después, cuando ya mi padre sabía que su sueño jamás se realizaría, y no por falta de esfuerzos en sus intentos de materializarlo, aunque perjudicado por su baja estatura, quiso transmitir a su hijo mayor aquella acariciada aspiración. Antes de comenzar su tarea, mi padre, que no era especialmente creyente, se había encomendado a la Virgen de la Caridad del Cobre, por la cual sí tenía una sostenida veneración, y le había pedido que su primer hijo cumpliera 3 requisitos: que fuera varón, que fuera zurdo y que llegara a ser el pelotero famoso que él no había conseguido ser. Y le prometió que si al menos cumplía la primera de esas 3 demandas, ese vástago primogénito se llamaría como él y como ella, o sea, Leonardo de la Caridad. Dicen que puede venir una 4ª ola del COVID. Este artefacto, el cubrebocas, puede ser importante para que usted y yo no nos contagiemos del COVID. Úselo. Esto, la responsabilidad social y la sana distancia pueden evitar que venga la 4ª ola. En la mesa de novedades vamos a presentar 2 libros de la editorial Era, editorial mexicana, decana para todos nosotros del mundo editorial en México. Primero, Ana García Bergua, Leer en los aviones, relatos a la cena de bolsillo. Los fascinantes relatos, dicen los editores reunidos en este libro, cuentan historias de travesías, desplazamientos, transiciones. Acostumbrados al viaje o a la ida de los personajes encuentran poco a poco una zona vital nunca antes visitada, que en ocasiones los transforma y en otras permite que llegue a sus extremos la falla, la manía, la particularidad o debilidad que los identifica. Hace tiempo que Ana García Bergua es una de nuestras escritoras más importantes. Aquí está su nuevo libro, Leer en los aviones, relatos. Y luego este libro importantísimo que ha aparecido y que puede ser una de las noticias, culturales más notables en América Latina. José Lezama Lima, Paradiso. Precisamente la versión que Cintio Vitier corrigió directamente de los cuadernos y de las hojas en donde Lezama escribió Paradiso. Julio Cortázar y Carlos Monsiváis intentaron reconstruir la primera versión plena de ratas de 1966 de Paradiso. Después, Cintio Vitier ha hecho esta edición que publica ahora Editorial Era. Es una obra notable. Paradiso, de José Lezama Lima. De la mesa de novedades. El escritor cubano Leonardo Padura escribió La pelota en Cuba, cultura e identidad en trance. El ensayo supera la condición regional y reflexiona profundamente sobre el juego de pelota. Dice Padura sobre la filosofía del béisbol, como deportes de campo en que se pasa de la ofensiva a la defensiva constantemente. El fútbol y el baloncesto, los 2 juegos más populares del mundo, su estructura y su pensamiento táctico y estratégico
son de origen militar, por lo tanto limitados filosóficamente a las artes de ataque, contraataque y defensa. Además, en muchos sentidos, estos juegos son adecuaciones modernas y mejor reglamentadas de prácticas deportivas ancestrales. El béisbol, en cambio, tiene una concepción realmente diferente y novedosa que responde de manera estricta y vertical al pensamiento racionalista decimonónico y por ello está organizado de una manera muy propia, donde se incluyen numerosas reglamentaciones rectoras de su práctica, todo un cuerpo de leyes que al ser recopiladas requieren de un volumen impreso para acogerlas, algo impensable en cualquier otro deporte. Este ensayo está reunido en la compilación Yo quisiera ser Paul Auster, disponible en la editorial Vanguardia. En una charla en el Museo de Arte Contemporáneo de León, el escritor neoyorquino Paul Auster comentó que su vocación por las letras nació el día en que se dio cuenta de que nunca sería un jugador profesional de béisbol. En su libro Asalto de Mata, crónica de un fracaso precoz, Auster nos cuenta otro trago amargo que pasó debido a su pasión por el béisbol. En diciembre de 1977, el escritor recibió en su departamento a un amigo que había conocido en la Universidad de Columbia. El amigo trabajaba en ese momento en una juguetería de Manhattan. Había sido contratado como parte de las brigadas de auxiliares que las tiendas requerían durante la época navideña. En uno de aquellos días, Auster se ofreció a pasar por él y tomar juntos el tren subterráneo para volver a casa. Durante el trayecto, platicaron sobre los juguetes que vendía la tienda. Aquella conversación, en palabras de Auster, removió una piedrecita que cubría un agujero diminuto en su memoria. Auster recordó que cuando tenía 10 o 12 años había inventado un juego. Con una baraja corriente de 52 cartas imaginó una forma de jugar al béisbol con ellas. En circunstancias normales, aquel recuerdo habría sido tan solo un motivo de nostalgia pasajera. Sin embargo, Paul Auster se encontraba en ese momento desesperado por hacer algo de dinero. Sabiendo que las posibilidades eran casi nulas, se dedicó durante un par de días a recordar y escribir todas las reglas de aquel juego, hacer las matemáticas necesarias y diseñar las tarjetas. En el proceso de armar el juego, se dio cuenta de que si bien el desarrollo era un poco tosco, el resultado era bastante efectivo e incluso los marcadores finales se asemejaban a los verdaderos marcadores del partido de béisbol. Aquel juego parecía su única esperanza de sortear sus problemas de dinero. Su padrastro lo contactó con un amigo que trabajaba en una de las fábricas más importantes de juguetes de Estados Unidos. Así, concertó una reunión en la Feria del Juguete de Nueva York para presentar su juego. Allí conoció a una serie de ejecutivos que encontraron su idea poco atractiva. La respuesta con todas las personas que vieron el juego fue la misma. Los juegos de mesa deportivos son un fracaso, nadie los quiere. Después de entrevistarse con todo tipo de personajes de la industria de los juegos, Auster desistió. Paul Auster, al que usted conoce. 4 años más tarde publicó su primera novela titulada Juego de Presión, una novela policíaca en la cual uno de los protagonistas es George Chapman, una ex estrella del béisbol. La novela se publicó en un editorial que desapareció a los pocos meses de que el libro vio la luz. Auster logró cobrar en aquel momento $900 por su publicación. También está 4321, en donde hay algunos momentos extraordinarios que recuerdan al béisbol. Y hay otro libro, Cuba sin ti, de Rubén Cortés, Memorias del Olvido. Aquí hay una crónica magnífica de béisbol bajo el título de Justicia Revolucionaria. Rubén Cortés, Cuba sin ti. Paul Auster, 4321, Juego de pelota. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. No puede saber cuánto espíritu tiene un equipo hasta que empieza a perder. Rocky Colavito, beisbolista estadounidense. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso
Eso es un libro.